Un grano de trigo destruyó el mundo nómada y creó algo nuevo, algo que nunca habíamos visto: civilización. Pero antes de llegar ahí, pasaron decenas de miles de años. Los Homo sapiens se expandieron por todo el planeta. Cruzaron continentes. Sobrevivieron eras de hielo. Ya no éramos homínidos primitivos. Éramos humanos modernos, físicamente idénticos a cualquier persona de hoy. Y entonces, hace unos 10.000 años, ocurrió el quiebre. Fuimos cazadores, recolectores, siempre en movimiento. Seguíamos a las manadas, nos movíamos con las estaciones, no construíamos, no acumulábamos, no nos quedábamos. La vida era dura, peligrosa, pero también era libre. Si un territorio se agotaba, te ibas. Si un grupo te molestaba, te separabas. El mundo era enorme, y era de todos. Hasta que alguien notó algo. Las semillas caían al suelo, y volvían a crecer. No fue una revelación repentina. Fue una observación lenta, repetida durante generaciones. Pero eventualmente alguien pensó: ¿y si nosotros las cultivamos? Al principio, nadie lo tomó en serio. ¿Para qué cultivar si puedes recolectar? ¿Para qué esperar meses cuando puedes cazar hoy? Pero en algunas regiones, las cosas empezaron a cambiar. El clima se volvió más estable. Las manadas migraron. Los recursos se volvieron escasos. Y en esos lugares, cultivar dejó de ser una idea extraña. Se volvió necesario. Los primeros cultivos no fueron trigo. Fueron granos silvestres, raíces, tubérculos, y no funcionó bien al principio. Las cosechas fallaban, los animales se las comían. El trabajo era brutal, pero poco a poco se fue mejorando. Eligieron los granos más grandes, cercaron los campos, regaron cuando hacía falta, y eventualmente los cultivos domesticados superaron a los silvestres. Crecían más, duraban más, alimentaban más, pero trajeron una trampa. Cuando siembras tienes que esperar. Cuando esperas, tienes que vigilar. Cuando vigilas, no puedes irte. La movilidad terminó, y cuando te quedas en un lugar, todo cambia. Construyes refugios más sólidos, almacenas comida, defiendes el territorio, dejas de ser nómada, te vuelves sedentario, y con el sedentarismo llegó algo inesperado. Población. Cuando eres nómada, no puedes tener muchos hijos, no puedes cargarlos, no puedes alimentarlos todos. Pero cuando vives en un lugar fijo, puedes. Las mujeres empezaron a tener más hijos, los niños sobrevivían más tiempo. La población creció, y con más gente vinieron más bocas que alimentar. Eso forzó la agricultura a expandirse. Más tierra trabajada, más horas, más esfuerzo. La agricultura no era más fácil que cazar, era más difícil. Requería trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. Espalda rota, manos destrozadas. Los nómadas trabajaban unas pocas horas al día. Los agricultores nunca descansaban. Pero la agricultura producía más comida. Y más comida significaba más gente. Y más gente significaba más poder. Y si quieres ver cómo ese poder se convirtió en algo más grande, deja tu like y suscríbete. Las primeras aldeas no eran grandes. 10, 20 familias como máximo, casas de barro, techos de paja, campos pequeños alrededor. Pero eran permanentes, y esa permanencia cambió todo. Ahora había territorio que defender, cosechas que cuidar, recursos que acumular. La violencia entre grupos aumentó, porque si alguien robaba tu cosecha, no podías simplemente irte. Toda tu comida estaba ahí, tu casa, tu futuro. Tenías que pelear. Las aldeas más organizadas aplastaban a las débiles. Esa presión constante forzó cambios. Las aldeas construyeron muros, excavaron zanjas, crearon guardias, entrenaron guerreros. No cazadores ocasionales, hombres dedicados solo a pelear. La guerra se volvió profesional. Y con la guerra profesional vino algo nuevo: botín. Cuando derrotabas a otra aldea, tomabas su comida, sus herramientas, sus mujeres. Los perdedores morían o eran esclavizados. La esclavitud nació con la agricultura.
porque ahora había trabajo constante que hacer. Y si podías forzar a otros a hacerlo, te liberabas. Los esclavos trabajaban los campos, construían muros, cargaban agua, mientras sus dueños acumulaban riqueza. Con el tiempo, las aldeas crecieron, se organizaron, aparecieron líderes permanentes, jefes que controlaban la distribución de comida, que organizaban defensas, que tomaban decisiones, y con esos líderes vino la jerarquía. Ya no todos eran iguales. Había quienes trabajaban la tierra y quienes controlaban a quienes la trabajaban. Unos comían mejor, vivían en mejores casas, tenían más esposas, más hijos. Otros apenas sobrevivían. Esa fue la primera división de clases, y esa división se heredaba. Si nacías hijo de un líder, eras líder. Si nacías hijo de un esclavo, eras esclavo. El destino dejó de ser solo capacidad. Se volvió nacimiento. La agricultura también trajo religión organizada. Los nómadas tenían rituales, pero eran simples, personales. Los agricultores construyeron templos, porque ahora dependían de cosas que no controlaban. Lluvia, cosechas, plagas, y cuando no controlas algo, lo conviertes en divino. Crearon dioses de la lluvia, de la fertilidad, del sol, y esos dioses exigían cosas, ofrendas, sacrificios, obediencia. Los líderes religiosos ganaron poder, a veces más que los jefes militares, porque controlaban lo invisible, lo sagrado, el miedo, y usaban ese miedo para mantener el orden. Si no obedecías, los dioses te castigaban. Si no trabajabas, la cosecha fallaba. La religión organizada fue la primera forma de control social masivo. Las aldeas siguieron creciendo. Algunas se convirtieron en pueblos, cientos de personas, miles eventualmente. Y con más gente vino algo nuevo: especialización. Ya no todos cazaban o cultivaban. Algunos hacían herramientas, otros tejían, otros construían. Eso mejoró la calidad de vida, pero también creó dependencia. Ya no podías sobrevivir solo. Necesitabas al herrero, al panadero, al constructor. Esa interdependencia fortaleció las comunidades, pero también las volvió frágiles. Si algo colapsaba, todos caían. Y eventualmente, algunas aldeas se volvieron tan grandes que ya no eran aldeas. Eran ciudades, miles de personas, murallas, calles, mercados. Y con las ciudades llegó la escritura. Porque cuando tienes tantas transacciones, tantas personas, tanto que recordar, la memoria ya no es suficiente. Necesitas registros. Al principio eran marcas simples, conteos de grano, registro de animales. Pero con el tiempo, esas marcas se volvieron más complejas. Se convirtieron en símbolos, luego en palabras, luego en oraciones. Se convirtieron en lenguaje escrito. Y con la escritura, algo cambió para siempre. La prehistoria terminó. Contratos, leyes, deudas, conquistas, todo quedaba escrito. Todo podía ser recordado. Todo podía ser usado como evidencia. La escritura no solo registró la historia, la creó. Un agricultor mira su campo. Las filas de trigo crecen ordenadas. A su alrededor, otros trabajan. Niños, ancianos, todos bajo el mismo sol. No hay vuelta atrás. El grano que destruyó la libertad también construyó algo más grande. Aldeas, pueblos, ciudades, y en esas ciudades, algo más estaban haciendo. Poder organizado, leyes, imperios. Las aldeas crecieron hasta ser ciudades, y de esas ciudades nacieron imperios que conquistarían el mundo conocido. El poder absoluto, la guerra total. Reyes que se proclamaban dioses. Esa es la historia que sigue, y apenas está comenzando. Si quieres verla, deja tu like y suscríbete. Y recuerda que te lo contó Cartoon Historias.